Bien, continuamos con esta sesión sobre lo cómico. La pregunta detonadora, ¿sería la vida normal sin lo cómico? Reflexiónenla. Evidentemente, pues tiene que ver con la categoría estética. ¿Tendría sentido la vida moral también sin lo cómico? Reflexionen eso. La categoría de lo cómico, gran valor estético, se manifiesta mediante varios rasgos o modalidades, tales como el humor, la sátira y la ironía. No se les olvide, humor, sátira y la ironía. El humor, lo humorístico, consiste en una comicidad fina, amable y sutil. Se dice que algunas personas tienen sentido del humor cuando son positivas, alegres y no amargadas. El humorista ataca a su objeto, lo critica, pero no lo niega en su totalidad. El objeto del humor es presentado de tal modo que no se hunda por completo ante nuestros ojos, como en el caso de la sátira, que no se desvanezca toda atracción o simpatía por el humor. Lo humorístico más que risa provoca sonrisa. El humorista, observa Sánchez Vázquez, se mueve entre la risa y el llanto, sin llegar a uno u otro extremo cuando saltan estos límites, y ya está en otro dominio. Si hace llorar, está fuera de lo cómico; si hace reír, fuera del humorístico. La sátira, pues, es otra de las formas que puede adoptar lo cómico. La risa se suscita ya no teñida de ternura, como el humor, sino más bien de indignación, censura o ira. La risa sarcástica, dice Molière, es la alegría que nos causa la humillación de los demás. Nuestro orgullo se burla del orgullo necio de los demás, es decir, la desvalorización del fenómeno que se da en la sátira, pues es tan radical que nos lleva a la conclusión que no merece subsistir. Nuestra risa es en el fondo entonces un voto por su aniquilación. Objetos de la sátira suelen ser por ello el despotismo, la corrupción moral, social o política, los vicios privados y públicos de todo género, la prepotencia, el burocratismo, etcétera. Por último, la ironía. No tiene en su modalidad cómica el carácter abierto y generoso del humor, ni tampoco directo y demoledor de la sátira. Es una crítica oculta que hay que leer entre líneas. Y cuanto más oculta, más sutil y a la vez más profunda en la ironía. La crítica permanece oculta tras la exaltación, el elogio o la felicitación. Sus cartas nunca están sobre la mesa. Por ello, pues hay que saber jugarlas, pues el juego irónico no se despliega clara y abiertamente por su crítica oculta, disimulada o sutil. La ironía se distingue del humor y la sátira. Bien, como actividad me van a realizar un cuadro comparativo donde contrasten las características de lo humorístico, lo satírico y lo irónico con modalidades de lo cómico. Las acabo de mencionar. Entonces, un cuadro comparativo como actividad, por favor. Vamos a continuar entonces. Como se mencionaba, la vida cotidiana está llena de situaciones chistosas. Ya acabo de mencionar esas modalidades, ajá, donde ustedes me tienen que realizar esa actividad. Por si no quedó claro, estas cuestiones, estas modalidades es el humor, la sátira y la ironía, que es el cuadro comparativo que estoy pidiendo, y sus características de cada una, por favor. Bien, a la risa se la ha entendido de distintas formas a través de la historia en la antigüedad romana como un don de Dios o una fuerza creadora, en el cristianismo primitivo como una emanación del diablo o fuerza destructora. Aristóteles dice que el hombre es el único ser vivo que ríe. Entonces la risa, pues ahí se caracterizó como algo maligno, como algo que de alguna manera estaba que en contra del cristianismo primitivo, es decir, una emanación del diablo o fuerza destructora, que ahorita pues principalmente se podría dar, pero en una situación simbólica divina que está en contra de eso. Estoy hablando de una situación demoníaca que está emparentada con la risa, pero pues no es así. Ya lo acabamos de mencionar.
Aunque la vida cotidiana está llena de situaciones cómicas, a estas no se les puede considerar como artísticas, porque la obra de arte pugna por la contemplación estética y el placer de admirar la obra. Esto es lo que las situaciones chuscas de la vida, solo con eso, momentos cómicos de la vida, nacieron inesperadamente, pero su objetivo, pues no era causar risas, no tenían objetivo, simplemente brotaron de la cotidianidad. En cambio, las obras de arte cómicas están hechas por el hombre. Todo esto de lo cómico causa una gran satisfacción en el individuo. Sin embargo, perdón, como también ahí se menciona la sátira y la ironía pues es una circunstancia que está totalmente ligada a las demás. Algunos piensan que con el ser irónicos pues se denota inteligencia, ¿no? Pero lo único que hace es manifestar esa especie de indignidad interna que quisieran sobresalir, ¿no? No es ninguna cuestión de ironía, aunque Sócrates sí la tuvo, pero con esta sentencia, es decir, de un conocimiento, ¿no? No es una ironía por hacerse pasar por chistoso y con dolo cometer esa sátira hacia el otro. Entonces, por ahí no va el asunto. Esta ironía está totalmente ligada a Sócrates, pero específicamente a un conocimiento y no a una adulación interna para poder lastimar al otro, ¿no? No tiene nada que ver con esa cuestión. Y por último, pues vamos a ver esta cuestión de lo grotesco, que es una categoría que nunca figuró en la estética clásica griega. Lo grotesco aparece en la pintura ornamental romántica o romana, perdón, descubierta a finales del siglo XV y la que se denominó grotesca. Era un conjunto de formas de vegetales, animales y humanas que se combinaban fantásticamente, una especie de alebrije, una cuestión fantástica dentro de la fantasía y que arguye dentro del arte también. Bajo el esquema clásico, esas figuras solo se podían calificar de monstruosas, que por ahí va el asunto. Sin embargo, lo grotesco se plasma en el arte, como lo prueban los ornamentos grotescos de Rafael en las galerías del Vaticano, etcétera. Algunas pinturas de Goya, de Edgar Allan Poe, la Metamorfosis de Kafka. Entonces, hasta finales del siglo XVIII es considerado lo grotesco como categoría estética por Moser en su obra Arlequín o la defensa de lo grotesco cómico. Hace una profunda reflexión acerca de esa categoría. En las pinturas del Bosco y de las del Dalí se plasman figuras extrañas de formas geométricas, vegetaciones deformes, etcétera. En lo grotesco hay entonces cierta transformación de lo real, perdiendo su consistencia y volviéndose inconsistente y extraño. Parece que esto extraño pues totalmente no es paralelo a la cuestión que se puede tornar como normal, ¿verdad? Aquí también podría haber una especie de catarsis, una especie de purificación que significa eso, la catarsis, perdón, catarsis, pero lo grotesco desvaloriza lo real desde un mundo irreal y fantástico. Lo grotesco muestra lo absurdo, lo irracional en la realidad que se presenta como coherente, irracional, a pesar de que esta cuestión de la categoría, lo grotesco también nos puede ayudar a exponer toda esa relación que sucede en la moral, lo religioso, esta pérdida de conciencia, prémuras políticas, etcétera, ¿no? Ayuda también a manifestar ese tipo de situaciones y que es importante manifestarlo, tal vez monstruosamente, pero hay una cuestión fantástica, ¿no? Como se menciona ahí. Bien, me van a explicar también esta categoría de lo grotesco en 5 renglones, por favor. No voy a necesitar una reflexión, pero sí voy a necesitar el cuadro comparativo que les pedí como actividad. Agradezco su atención. Gracias.